Doctora Vargas, ¿cómo le va? Le saluda Oscar Lescano y Araceli Gutiérrez de Justicia. ¿Qué tal? Un gusto compartir con ustedes. Doctora, se debatieron muchas cuestiones el día de hoy y también inclusive se habló de analizar una denuncia penal por la mafia de los pagarés y también cuestiones que involucrarían al BNF. ¿Cómo toma usted esto, su parecer y también que nos pueda comentar un poco si ya pudo dialogar con algunas víctimas? Sí, de hecho, nosotros cotidianamente recibimos un número muy importante de víctimas, tanto personalmente como vía telefónica. Es cierto que el BNF genera una gran indignación en la mayoría de las personas afectadas por sus políticas, en las cuales no les permiten básicamente disponer de su propio salario. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, si en algún momento uno autorizó un descuento, por poner un ejemplo, a una de estas empresas de seguro médico, que también hay varias que se dedican a este sector, en particular así docente de salud, pero después no estuvo conforme con el servicio o por la razón que fuera, quiere pagarlo por otra vía, ya no por estante automático, sino en ventanilla, o quiere prescindir el servicio. Ustedes pueden creer que el BNF no les permite o no les permitía ese cese, sino que tenían que simplemente seguir aguantando que mes a mes no saben cuánto les va a llegar, porque el BNF dispone de su dinero y además transfiere a una entidad a la cual ellos no le habían autorizado a que toque su dinero, que es la empresa Walton, que está mencionada hoy, que básicamente una empresa gestora del descuento automático, que es cliente del BNF, una suerte de intermediación que hace con la casa comercial que uno haya hecho, por ejemplo, alguna operación y que en algún momento la autorizó. Y esta intermediación hace que se complejice aún más y que uno no pueda muchas veces demostrar que, por ejemplo, ya le pagó a la casa comercial. ¿Por qué? Porque en el extracto aparece únicamente Walton. Parece un tema tan enredado y bueno, finalmente el enredo lo que hace es facilitar el esquema de descuentos automáticos vía giraduría, vía BNF, sin ningún control documental y por otro lado que también después los pagarés no sean devueltos, que cuando uno se ha demandado, además de que no ha notificado, en caso que sea, dificulta mucho probar esos pagos ya realizados por la característica que tienen estos extractos, como le decía, con una intermediación. En el caso de cuando es con BNF, aparece únicamente Walton, no aparece la empresa a la cual uno le pagó. Y cuando es con giraduría de las instituciones, aparecen asociaciones. ¿Entienden? No aparece que yo ya le pagué a la empresa Palito, aparece que yo le pagué a FEDMEC, en el caso de las instituciones, quitadurías del MEC y otra, o en el caso del BNF tampoco va a aparecer la casa comercial, aparece Walton. Entonces hay un entramado que genera condiciones para esta mafia. Es así, doctora. Y hay algo que, bueno, esto no es nuevo definitivamente la falta de una respuesta clara desde el BNF y hoy, sin embargo, meses después, ya estamos hablando de un resumen incluso de lo que se investigó durante los últimos meses. También escuchábamos a otros senadores cuestionando esto, pero ¿qué se puede hacer a nivel legislativo o incluso a nivel de otros estamentos, doctora, teniendo en cuenta como se señaló hoy, principalmente el problema está en el BNF, dentro del BNF, dentro de esta suerte de monopolio que le toca, que le otorga a la firma Walton? A ver, esa es una parte del problema, es una parte importante, pero digamos se inicia en los descuentos automáticos que se realizan vía las instituciones, las giradurías de los lugares de trabajo. Y lo que respecta al BNF, a tu pregunta de qué se puede hacer, y recientemente fue aprobada la ley del presupuesto. La comisión planteó una propuesta en el artículo relativo al Banco de Fomento, que es actualmente el banco encargado de pagar los salarios tanto de funcionarios activos como de jubilados. Entonces se planteó un texto que justamente establecía unas condiciones para que efectivamente, por ejemplo, puedan requerir el cese de los descuentos. Se estableció unos límites porque el BNF pues, también descuenta de una manera así espeluznante, dejándole sin lo que se conoce como el mínimo vital para vivir mes a mes.
Entonces, una redacción que ponía límite a eso fue propuesta por esta comisión apenas la semana pasada en el marco de la discusión del presupuesto, pero lamentablemente no fue aprobada. Entonces, cuando preguntas qué medidas legislativas se pueden adoptar, y eso hubiese sido una medida muy importante. Lo mismo cuando se aprobó la ley que establece, hoy ya ley promulgada, cuando se estudió el proyecto que establece límites a los descuentos, recordarán ustedes. En ese caso también estaba incluido en la versión original que salió de la Cámara de Senadores, el PNF. Después, por alguna razón, en la Cámara de Diputados fue excluido, y cuando se intentó que se vuelva a incluir, estando ya aquí otra vez en nuevo Senado, tampoco se tuvo los votos suficientes. Doctora, y en el marco también de esta reunión se destacaron avances que también tuvieron de parte de la comisión, incluso de reformas que acabas de mencionar que se siguen luchando. ¿Nos podés comentar al menos estos avances legislativos que tuvieron y también cuáles son los desafíos que siguen pendientes a más de lo que ya mencionaste? Sí, en términos legislativos hay algunos avances, aparte de aquellos logros, digamos, que tuvimos conversando, negociando con algunas de las entidades, digamos, en beneficio de las víctimas. También hay algunas medidas que son más legislativas, como por ejemplo la ley esta que mencionaba que establece límites a los descuentos salariales. También recordarán la creación de más juzgados de paz, porque hay que decir que muchos están saturados también. Otro proyecto que para nosotros es muy importante es el que establece las medidas de saneamiento en los juicios ejecutivos, lo que se conoce como la ley de emergencia. En el Senado tuvo un tratamiento rápido, fue aprobado por unanimidad. Sin embargo, en la Cámara de Diputados está esperando hace casi 3 meses, desde septiembre, está esperando allí su tratamiento, y cada día cuenta, porque eso hace que los embargos en los que ni siquiera existe expediente porque no está siendo localizado, igualmente el embargo sigue vigente, porque como no hay un expediente, el juzgado dice no tengo dónde levantar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que reconstituir, y esa reconstitución lleva su tiempo, y mientras tanto la persona tiene que aguantarse que todavía persista un embargo. Entonces, eso es lo que se busca resolver con esta iniciativa legislativa, como les decía. Para nosotros un logro el tratamiento unánime y ágil que tuvo en el Senado, pero no está ocurriendo lo mismo en la Cámara de Diputados. Después hay otro proyecto también que tiene media sanción, que es el que establece un régimen de depósito judicial obligatorio. Eso también tiene que ver con dónde se queda el pagaré mientras tanto se tramita el juicio. Y otro que es muy importante, que se va a tratar este miércoles, es un mecanismo administrativo para que uno exija, una vez que cancele la deuda por la vía que sea, que se le devuelva el pagaré. Un mecanismo que básicamente sería a través de la FEDECO, porque estamos hablando cuando todavía no hay judicialización. Cuando yo terminé de pagar la operación y o cancelé de algún modo, y resulta que no me devuelven mi pagaré, que es lo que ocurre muy frecuentemente, ¿verdad? Entonces, ese proyecto aborda esa cuestión. Y después hay una serie de medidas legislativas pendientes que también tenemos allí detalladas en el informe que hoy presentamos. Exactamente, doctora. Y ahora hablando un poco de las cifras que presentaron hoy ante el Senado, tenemos, por ejemplo, y que es altamente elevado, hablamos del 64.3% de los afectados que son entonces funcionarios docentes del MEC, a diferencia del siguiente en la lista, que sería solamente el 16% del Ministerio de Salud. ¿Cuáles fueron las condiciones o qué es lo que hizo que el MEC en el Ministerio de Educación se concentre toda esta cantidad de víctimas, doctora? Bueno, excelente pregunta, porque ese es el origen. ¿Qué condiciones fueron tan propicias, verdad? La pregunta que uno se hace. De varias condiciones, sin duda. Por un lado, hay que decir que hemos constatado que muchas de estas entidades que se dedican a ofrecer estos créditos, muchos de ellos usurarios o supuestos electrodomésticos, tienen acceso a la base de datos del Ministerio de Educación. Me gustaría compartirles en un momento más, por ejemplo, lo que es el software que manejan algunas de estas entidades, donde
te das cuenta que tienen acceso a la base de datos de salario en tiempo real. O sea, ellos saben perfectamente todos los datos personales, incluido como su liquidación de salario de ese mes. Por ejemplo, tenemos captura de una empresa que opera mucho en el sector de un reporte ahora del mes de octubre, o sea, súper reciente, con todos los datos de qué embargos tiene, qué descuentos tiene. Entonces manejan la situación financiera de la persona, qué tan apretada está. Y en ese marco se da estos ofrecimientos con mucha facilidad, se van al lugar de trabajo, ingresan sin ningún, o ingresaban al menos sin ningún tipo de obstáculos a los colegios, en el horario de recreo, en el horario de exámenes, a las apuradas, ofreciendo, no, acá no necesitas presentar nada, porque ya, digamos, unas facilidades extremas que a su vez conlleva una serie de documentos que no pueden ser revisados en ese momento porque el tiempo es corto y eso se facilita, digamos, firmando así que después yo completo, ¿verdad? Entonces, lo que se cree que es un duplicado, cuadruplicado, terminan siendo varios documentos que multiplican la deuda en tanto autorizaciones de descuento como en pagarés, que ese es el problema, se le descuenta primeramente vía el salario. Y el otro elemento es que para que esos descuentos con las autorizaciones se concreten, ustedes pueden creer que esos documentos no necesitan entrar a la institución. Es decir, si Elvio me firmó una autorización para que yo le descuente mes a mes, ese documento yo no necesito ir a llevar al mes. Yo solamente tengo que llevar a una de las asociaciones y decirle a la asociación que tengo estos documentos y que le descuente a tal persona. Y entonces la asociación envía mes a mes una planilla. Eso se aplica tanto en las instituciones como en el BNF. Una planilla donde dice, esta persona me autorizó a que le descuente 12 cuotas de 100.000 guaraníes, por poner un ejemplo. No ni siquiera necesito acreditar el documento que esté firmado, que sea la firma de la persona, que el número de cuotas no se exceda, etc. O sea, nada, no hay necesidad de acreditar nada. Tampoco llama la atención, por ejemplo, a las instituciones que una persona tenga 10 operaciones de la misma casa comercial el mismo mes. ¿Me entienden? Y eso porque es porque se multiplican las operaciones. Entonces aparecen 10 autorizaciones idénticas, todas supuestamente de 1.000.000, como si fuera que en el mismo día los operó, tuvo operaciones que alcanzan los 10 millones, cuando en realidad fueron menos de la mitad de eso, pero al multiplicar las autorizaciones es que llega a esos montos, que a su vez tienen sus respectivos pagarés, o un pagaré por todo el monto que tiempo después empieza a circular en distintos juzgados o en casas de cobranza y después. Entonces por eso decíamos como una una deuda perpetua, ¿verdad? O un círculo que es de nunca acabar. Doctora, y en este caso también en este registro que presentaron 6.600 víctimas y el 70% son mujeres y también el 80% de esas víctimas son del interior del país. Hablamos también mucho cuando hablamos de este esquema criminal, de lo que afecta emocionalmente y vemos que el 70% de mujeres, y hablando también de la situación de nuestro país, hay muchas madres solteras. Hablando un poco más del tema emocional, ¿cómo afecta que principalmente sean las mujeres las víctimas de este esquema? Y eso también podemos encontrar, digamos, o presumir, digamos, algunas causas, considerando cómo están constituidas las familias paraguayas, el alto índice de paternidad responsable, donde gran parte de las tareas de cuidado recaen en las mujeres de la familia y no solamente cuidados de los hijos, también de las personas mayores, de las personas con discapacidad de la familia. Entonces eso hace que exista una exigencia muy alta y el hecho de que se entrampan, digamos, en un esquema que les retiene una parte muy importante de su salario mes a mes, hace que muchas veces se vuelva, como decía, ¿verdad?, un círculo donde tienen que seguir operando incluso con las mismas empresas que ya les metieron en ese problema. Y por supuesto tiene un altísimo costo en términos de salud mental, de desarrollo, de bienestar de las familias, y también tiene un impacto finalmente en la educación pública paraguaya, porque en esas condiciones tienen que ir a dictar clases en aulas precarias con más de 30 alumnos, sin saber que al llegar a la casa va a poder llevar la cena o el almuerzo, porque
cuando se cobran estoy segura que es imposible. Así que tiene altísimas implicancias sociales ese drama. Es así, doctora. Y ahora, continuando con estos datos estadísticos, tenemos que hay un promedio de 8 embargos por persona, es decir, por víctima, pero esto prácticamente se duplica cuando hablamos de docentes indígenas, según especifica el, el informe que han presentado, ya que hablamos de un promedio de 14 por docentes indígenas, específicamente lo hacen en docentes. Esto quiere decir que, bueno, las personas, al menos los implicados en esta mafia, han encontrado mayores vulnerabilidades en este sector de la población, doctora. Es así mismo, es como una suerte de ensañamiento hacia aquel que tiene probablemente menos posibilidades de defenderse. Por un lado, por la propia distancia, porque estamos hablando de docentes del Chaco, docentes indígenas del Chaco, de Canindeyú, de zonas bastante alejadas de los juzgados donde después son tramitados estos juicios. Por supuesto que no están previstas las notificaciones y bueno, todos los obstáculos en materia de acceso que existe en nuestro país también para tener, por ejemplo, asistencia jurídica, el costo que implica el traslado, tener que pagar suplentes, las barreras también del idioma no se pueden desconocer, ¿verdad? La jerga jurídica es de por sí compleja. Entonces, todo esto es sin duda aprovechado y bueno, ahí vemos en los números donde el promedio es mucho mayor. Entonces, esto va sobre todo en aquellos que desde que tienen un salario fijo, un salario mensual. ¿Por qué? Porque son docentes de escuelas indígenas. Y entonces eso también les hace una víctima, una presa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la distancia también, el poco acceso que existe en muchas zonas hace que se tengan que surtir de macateros, de vendedores que llevan de todo un poco a sus zonas y en ese marco es que firman estas autorizaciones de descuento automático de su salario y a la pagaré. Entonces, de repente, por un celular o por un colchón terminan pagando 30, 40 millones. Claro, es muy triste realmente lo que usted dice, como una suerte de ensañamiento, bien lo señaló, y es cierto que son las poblaciones, de hecho, socialmente más afectadas, y bueno, también en este caso, en el ámbito económico, son víctimas de un esquema que tiene incluso su base dentro del Poder Judicial. Ahora, doctora, revelan al menos 4 puntos como modalidades de esquema en este informe. Me gustaría que me hable brevemente sobre estos préstamos por embargo múltiples que señalan, doctora. Sí, ocurre que anteriormente decíamos, se inicia con la autorización de descuento automático del salario, que a su vez tiene también pagarés respecto a esa misma operación. Pero ¿qué es lo que vemos que pasó en los últimos años? Como muchos de estos funcionarios activos y jubilados empezaron a tener embargos, los embargos tienen prioridad en la cuenta de salario, un embargo salarial. Entonces, primero entran los embargos, que hay que decir que generalmente llegan al 50%, si bien el código prevé la acumulación, sobre todo se prioriza con la vía de asistencia alimenticia. Sin embargo, lo que vemos es que se prioriza, digamos, todo, como tienen, no es que tienen uno o dos, pues ahí ya veíamos cuál es el promedio, ¿verdad? Entonces, los descuentos automáticos quedaron en cola, quedaron en la fila aguardando a que termine la larga fila de embargos judiciales, con lo cual dejó de ser un negocio trabajar únicamente ya el descuento automático. Y eso es lo que presumimos, ¿verdad? Que eso hizo a que inicien esta nueva modalidad, que es básicamente, y tenemos casos sumamente estudiados en profundidad. Les voy a poner un ejemplo reciente, una operación de crédito que se concreta el 2 de noviembre del año pasado con unos docentes indígenas en la capital. Le entrega un crédito en el cual le entregan 4 millones de guaraníes y al momento del otorgamiento de este crédito les hacen firmar 4 pagarés de 8.400.000 cada uno, en presencia supuestamente de una escribana, con lo cual las firmas están certificadas, entonces ya no tienen ese problema de tener que hacer el reconocimiento de firma ni nada. Y incluso en algunos casos ya le hacen firmar las notificaciones que ya están prehechas de parte de los juzgados que actúan en connivencia, obviamente. Entonces ya les notifican el inicio de la demanda o ya a veces ya la intimación de pago, lo que fuera.
Y en este caso, por ejemplo, que les menciono, que inició el 2 de noviembre, ya estos 4 pagarés vencían apenas 4 días después. Imagínense, el 6 de noviembre ya vencían, al día siguiente ya se inició, así que luego la demanda, ejecutaron los 4 pagarés, y para el 20, o sea, ni siquiera estamos hablando de 20 días hábiles, 20 días corridos, ya estaba el oficio de embargo en la institución, emitido al menos el oficio de embargo de parte del juzgado. O sea, con una agilidad que no es habitual en juzgados con tanta recarga. Sin embargo, este tipo de juicios, generalmente como ya hay un acuerdo previo con los juzgados, entonces tienen ese tratamiento privilegiado donde eh, los demandantes, o en este caso quienes otorgan el crédito, ya tienen de antemano documentación que únicamente puede ser generada en el marco de un expediente, ¿verdad? Pero ya, como está, digamos, todo casi prehecho, por eso es que el préstamo por embargo se hace con mucha agilidad, y el problema es que también se multiplican las operaciones, así como multiplicaban en los descuentos, pasaron a multiplicar en los embargos. Por ejemplo, este tenía que haber sido en todo caso 8.400.000, si estamos hablando de un préstamo de 4 millones de guaraníes, y suponiendo que los intereses son así de altos, pero resulta que terminaron siendo 4, y en 20 días los 4 ya con oficio de embargo, que es el conocido préstamo por embargo. Claro, entendemos, doctora, bastante clara su explicación. Ahora, los senadores que participaron hoy de esta reunión de la comisión directiva, prácticamente todos coincidieron en que esta comisión tiene que continuar. Incluso escuché que se planteó una suerte de mesa permanente para seguir recibiendo denuncias. ¿Cómo queda finalmente esto, doctora? ¿Usted qué opina sobre, obviamente, el funcionamiento de esta comisión que estuvo usted desde el comienzo? Y bueno, todo lo que queda todavía por delante, ya que se sabe que hay muchísimas víctimas más de las que se pueden contabilizar. Por un lado, la comisión tiene su labor prevista hasta abril del 2026, perdón, y efectivamente los senadores manifestaron la posibilidad de que continúe por un periodo más. Algunos refirieron como una oficina permanente también, por la dimensión y por digamos, la complejidad de ese entramado, de ese esquema. Es probable que eso requiera un trabajo mucho más sostenido. Este tiempo nos ha permitido tener contacto con los casos, con la documentación que, digamos, relativa a cada uno de ellos, y con ello conocer cómo funciona el esquema, que es un poco parte de lo que hoy presentamos. Pero después hay una serie de aristas que tienen que ver con la operativa, con operaciones simuladas, con lavado de dinero, con también todo lo que tiene que ver con la cuestión tributaria, ¿verdad? Evasión, y después una serie de modificaciones legislativas que incluyen también el Código Civil, el Código Procesal Civil, y si eso requiere de mayor tiempo y un trabajo también riguroso, ¿verdad? No a que las medidas que se tomen realmente apunten a evitar que esto en un tiempo más simplemente tome una forma distinta y continúe como si nada, que es lo que suele ocurrir, ¿verdad? Con las mafias que tienen capturada al Estado, porque acá hay que decir que hay captura del Estado. O sea, esto opera porque hay instancias públicas que están en absoluta disposición, no solamente por omisión, sino colaborando y siendo parte activa del esquema. Entonces, eso hace que las medidas tengan que ser mucho más estratégicas y que puedan abordar el fondo de la cuestión. Y que es probable que necesitemos más tiempo para hacer un trabajo mucho más efectivo. Exactamente, doctora. Justamente Filisol ha alertado de una suerte de lesión de confianza, incluso por parte del BNF. Ya también usted lo manifestó, también hay todavía prácticamente ningún avance respecto a lo que podría ser lavado de dinero. Escuchamos otros legisladores que decían que los empresarios no han sido investigados. Hay muchísimo todavía por investigar, pero a ver, si es que esto se logra alargar por un periodo más, que creo que se dan las condiciones, ¿cuáles cree que serían las medidas inmediatas o concretas, ya partiendo de todo lo que se maneja hasta ahora, para poder ya dar un stop, una pausa a todo esto, o más bien ya desactivarlo? Porque teniendo en cuenta que a pesar de que hay acusaciones, ya hay audiencias preliminares, incluso otras personas que ya admitieron, esto sigue vigente, doctora. Sí, eso
sin duda que sigue vigente y por supuesto que hay resistencias internas, incluso en las propias instituciones, para que esto sea de algún modo afectado en su funcionamiento. En cuanto a medidas, hay en distintos niveles. O sea, por un lado hay medidas legislativas que son necesarias y que requieren de un tiempo, digamos, de mayor análisis, como por ejemplo modificar capítulos, artículos del Código Civil, Código Procesal Civil, que tengan que ver con todos estos aspectos que tienen que ver con la ejecución de pagares. Pero después están otra serie de medidas que son más bien administrativas, que son como el origen de esta cuestión, ¿verdad? Que tiene que ver con los descuentos automáticos, con tanta facilidad. Después hay un capítulo grande que vincula al INCOP, porque muchas de estas operaciones usurarias llamativamente encontramos que se estaban realizando por medio de cooperativas. Es decir, las cooperativas siendo nexo con empresas que se le denomina otorgantes de crédito dinerario o empresas del sector financiero, crediticio, y ellos, digamos, incumpliendo toda la normativa que regula a las cooperativas, resulta que simplemente hacían como de puente y tenían una ganancia con eso. Bueno, toda la documentación respecto a los casos en los cuales esta comisión tomó conocimiento fue remitida al INCOP. Ya hace bastante tiempo, recordarán que estuvo también el presidente del INCOP en sesión de la comisión, y estamos a la espera. Ellos nos informaron que han iniciado fiscalizaciones a esas entidades, pero a la fecha no tenemos todavía una respuesta en cuanto a los hallazgos, que no estamos realmente muy expectantes porque creemos que nos va a abrir también, digamos, una hoja de ruta hacia donde tenemos que ir respecto a ese sector que está también bastante comprometido. Después, un aspecto muy importante pendiente que para nosotros tiene gran relevancia son las auditorías que requirió la Comisión Especial a la Corte Suprema de Justicia respecto a los expedientes registrados. Como sabrán, desde mayo de este año se han remitido una serie de pedidos de auditoría a la Corte, y ahora estamos a diciembre y no hemos tenido respuesta a ninguno de los casos. Entonces, el Senado reiteró en varias ocasiones, todavía sin respuesta, y como sabrán, en todos los casos donde la Fiscalía intervino, es donde hubo efectivamente auditorías de parte de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte. Entonces, es un paso que por lo visto es necesario para que el Ministerio Público intervenga. De hecho, nos consta que en otros casos donde las víctimas han denunciado o la propia comisión no han habido avances, y que sobre todo los avances se centran en las causas en que la Corte denuncia o remite su auditoría de gestión. Así que estamos muy expectantes con que la Corte efectivamente esté realizando esas auditorías requeridas. Son más de, saben que hay un montón de miles de casos que están registrados aquí, así que esperemos que pronto la Corte responda con el resultado de esas auditorías y que tome medidas en consecuencia a los hallazgos también. Asimismo, doctora, y también el hecho de que ustedes estén acompañando a estas víctimas que trataron de desprestigiar a través de redes sociales, y seguimos viendo denuncias de abogados que acompañan que dicen que en los juzgados de paz, inclusive de forma adrede, lo menciono por un mensaje que recibimos, no quieren mostrar el expediente, se retrasan mucho en la hora de tratar de dar los informes respecto a lo que se solicita. Y en estos casos, ustedes con los jueces interinos que están en los juzgados de paz, ¿siguen teniendo denuncias acerca de estas víctimas y nuevas víctimas también que mencionó, doctora, que se comunica con ustedes? ¿Denuncias en el sentido de la no localización de expedientes o en qué sentido? Asimismo, y también de irregularidades que ven en los juicios ejecutivos. Sí, sí, absolutamente. De hecho, ¿qué es lo que ahora ocurre? Como hay, digamos, mayores, o sea, como más ojos están mirando, por decir de algún modo, mayor control, están empezando a hacer notificaciones en algunos juicios, entonces se van y se encuentran con una serie de documentaciones, en muchos casos que están adulteradas o donde supuestamente había recibido la notificación y no recibió. Y lo otro que persiste es la no localización de los expedientes, donde lo que existe es un oficio de embargo que fue remitido a la institución,
pero por eso es que es tan urgente que se aprueben, que se trate en la Cámara de Diputados ese proyecto de ley de saneamiento, porque si no, no hay, digamos, los juzgados no levantan, algunos sí, ¿verdad? Hay juzgados como el de Mariano Roca Alonso, el juez de paz de allí, que él levanta, suspende los embargos, pero bueno, hay en otro capital, por ejemplo, está siendo sumamente lento. Entonces, esa ley es necesaria porque establece plazos al actuario para que informe si existe o no, y también plazos para que el juez de oficio levante ante la no localización del expediente mientras se reconstituyen. Asimismo, doctora, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo también para rememorar todo lo ocurrido el día de hoy y darnos luz de todo lo que está haciendo esta comisión. Nosotros le despedimos y agradecemos siempre la predisposición para charlar con nosotros. Bueno, un gusto, saludos. Así teníamos a la abogada Diana Vargas, quien es una de las asesoras de la Comisión Especial